Vamos a hablar con Londres. Estamos en contacto con Gonzalo Cañete, analista de mercado Swissquote. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenas tardes para ti. Buenos días, Cristian. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal todo? Bien. Vemos las bolsas moviéndose bastante en Europa y el euro también. ¿Qué ocurrió? ¿Es Draghi o es China? ¿Qué es lo que tú crees que está moviendo las cosas allá? Hombre, yo creo que es Draghi. China, al fin y al cabo, nos da un factor positivo, que la lista de negativos ya es larga. Este último trimestre está siendo complicado, pero Draghi, pues una vez más, no da nunca cifras, porque es parte del juego que hacen los bancos centrales, pero ha dicho cosas que se pueden leer entre líneas. Ha dicho que los niveles de inflación se han desacelerado bastante, que están excesivamente bajos. También ha dicho que tendríamos que perseguir, impulsar la inflación a su objetivo sin demora. O sea que yo creo que nos da un mensaje de inmediatez, y que además el objetivo del que habla pues es el del 2% que tiene la zona euro. Como fíjense que hace 8 años era una zona de topes, de no más del 2% de inflación. Ahora resulta que es un objetivo. Entonces va cambiando la política monetaria en Europa, se va notando si se sabe leer entre líneas. Y desde luego, bueno, excepto el mercado español, el IBEX, que los futuros están haciendo tope, no consiguen romper los 10.400, estamos en los máximos de la semana y no conseguimos romperlos. El DAX alemán ya está en 9.660 puntos, ha tenido una buena subida. Se ha provocado una cierta divergencia entre el índice español y el índice alemán en el mercado europeo. Y bueno, el SP500 ha roto los 2.050 puntos, con lo cual los futuros americanos también lo están celebrando, y el eurodólar bajando pues en torno hacia la zona del 1.24. De hecho, es algo que llevamos insistiendo bastante en que va a haber bajadas. Ha roto definitivamente el ligero canal alcista que estaba haciendo desde principios de este mes, y se va otra vez al 1.24 a testearlo, y yo creo que los que nos quedarán por ver, porque probablemente la tendencia del euro va a ser una rebaja de la divisa. Fíjense que además se nos abre un panorama en el que las 4 principales divisas del mundo, 2 de ellas ya están en posición de subidas de tipos, se está especulando con ellos, tanto el dólar y la libra, y para el euro y para el yen las tenemos en tendencia de devaluación de ambas monedas por la política monetaria, tanto de Japón como la de Europa. Es verdad. Oye, ¿dónde quieren ver los europeos el euro? Porque esta depreciación de hoy día es realmente significativa, un 1% casi. Sí, pero yo creo que todavía le queda más bajada. De hecho, yo creo el objetivo probablemente estará en torno al 1.21, totalmente plausible, totalmente coherente ese nivel, pero podríamos llegar a verlo a niveles más bajos, el 1.18, porque yo creo que a nivel técnico la zona del 1.18 es una zona muy recurrente. Lo vimos como se tocó en mayo de 2010 con el problema de Grecia, con el default, llegamos al 1.18, también lo hicimos durante la crisis 2012, entonces yo creo que esa zona del 1.20, 1.18 serán las zonas muy probables en las que pare una posible bajada. Pero desde luego el objetivo es el mismo que ha estado persiguiendo Japón, aumentar las exportaciones, lo está consiguiendo Europa gracias a esta política monetaria. Hay gente que especula con que ha llegado o no va a llegar la QE, ¿cuándo van a dar la QE? Yo creo que la QE ya ha llegado, esto es la QE, ¿no? Estas bajadas que estamos viendo desde los últimos 3 meses en el eurodólar es la QE en sí misma. Los anuncios de compra de ABS, los anuncios de compra de más activos, el incremento de los activos del Banco Central Europeo, que no olvidemos que no quieren dar la cifra, pero la cifra han dicho que sería volver a las cifras de 2012. Esos eran 3,2 billones de euros lo que tenía el Banco Central Europeo en activos, y nos queda como 1 billón para llegar a esa cifra. Entonces hay una cifra implícita ahí puesta sobre la mesa. Gonzalo, una pregunta, yo cada vez que veo a Draghi veo que habla y hace poco. ¿Qué está haciendo exactamente ahora? ¿Y qué relación tiene eso, por ejemplo, con un QE como el de Estados Unidos? Yo creo que el problema es que esto no es Estados Unidos. Fíjese que el 6 de noviembre a mí me llamó un poco la atención el discurso de Draghi, porque cambiaron ciertas cosas. No sé si se acuerda que antes del 6 de noviembre se especulaba con que no iba a haber QE, Alemania o el Bundesbank se oponía bastante a una política de evaluación del euro, ese tipo de cosas. Sin embargo, el 6 de noviembre hizo mucho hincapié en su discurso en que había unanimidad y que no había un norte y un sur en Europa, y que como ya he dicho en otra ocasión, el euro era irreversible. Entonces, este tipo de declaraciones que hizo, yo creo que nos dejaron claro aquí mando yo, este es el proyecto europeo. Pero obviamente Draghi no es un Bernanke, o sea, Draghi los Estados Unidos de Europa todavía no existen, es un proyecto, pero no existen todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer un juego de cadera muy delicado entre, por ejemplo, Francia y Alemania cada vez que hace una declaración. Sabemos que no es lo mismo, la economía europea es muy heterogénea, no es lo mismo estar del lado de España, Italia, incluso Francia o Portugal, que estar del lado de Alemania. Y en este caso
yo creo que hemos tenido cierta mano izquierda por parte de Alemania en los últimos 2 meses por las cifras de Alemania. ¿Se acuerda que salieron un poco delicadas? Sí. Ahora de nuevo se están recuperando. Han vuelto a dar el índice CEP, tanto europeo como alemán, ha sido muy bueno. Esperemos que no vuelvan a poner el palo en la rueda y que veamos un Draghi que está dispuesto a poner carne del asador. Pero desde luego no es un líder como el de la Reserva Federal, porque la historia europea no es la misma historia que Estados Unidos. La política monetaria de Estados Unidos es una política mucho más consolidada y la política monetaria de Europa tiene que estar siempre sometida a debate, aunque insisto, el 6 de noviembre el mensaje que trató de dar Draghi era un mensaje de aquí estoy yo, me parece. Yo es lo que interpreté entre líneas porque hizo bastante hincapié con el tema de que hay unanimidad en las decisiones. Hay inmediatez porque dijo que se iban a tomar cuanto antes y que no se descartaban futuras medidas si no eran suficientes las que se estaban tomando hasta ahora. O sea, deja la puerta abierta que se van a seguir tomando más medidas o más proyectos. Y bueno, también dijo que no se había visto todo. O sea, que yo creo que con eso se está guardando más asas en la manga. Está dando un mensaje de decir, esto no ha terminado, aquí hay unanimidad, lo que yo digo es lo que se hace, porque dijo muy claramente que el Consejo estaba 100% a favor de las medidas que se iban a tomar. Habló otra vez de las cifras de activos del Banco Central, que era algo que los alemanes no querían hacer, y él lo dijo, con lo cual ya, quitó cualquier tipo de sospecha de que Draghi fuese a ceder ante esa política más monetarista de los alemanes, más conservadora, más de ajuste económico. Y aparte que hay una cosa muy clara, el modelo monetario que ha seguido Estados Unidos de momento le está funcionando. Y fíjese que a principios de semana hubo gente que especuló, algunos analistas dijeron que el tema de la recesión que anunció Japón, que las cifras son malas, son una prueba de que la política monetaria expansiva que llevan, la política cuantitativa, no funciona, y porque Japón le ha ocurrido. Y yo creo que al revés, en el caso de Japón, vaya en defensa de esta política que se está haciendo en Estados Unidos y que ha hecho Japón. En el caso de Japón se ha aplicado mal una política fiscal. ¿Se acuerda que han hecho una política de impuestos sobre las ventas? Sí, el IVA. Sí. Oye, Gonzalo... yo creo que eso ha truncado las exportaciones de Japón. Así es. Oye, Gonzalo, volviendo a Europa, hay toda esta euforia ahora en las bolsas, y las bolsas han estado en máximos, qué sé yo, pero se ve como que al final, viendo la realidad y lo que pasa con el día a día de la economía, que lo demuestran al final las cifras de crecimiento y eso, Europa sigue estando como muy lento, ¿no? Desde luego, mucho. Yo creo que por eso no saben muy bien lo que va a ocurrir con el tema a nivel europeo. El Banco Central Europeo no le queda otra que hacer una huida hacia adelante. Y es más, en parte de los discursos han insistido en que los estados deben tomar también medidas fiscales propias ellos mismos. Yo creo que el mensaje que están dando es, vamos a hacer lo que haga falta para salir adelante, pero que cada uno también ponga sus propias ideas en el terreno fiscal. Porque en el monetario no pueden, pero en el terreno fiscal a lo mejor algún estado sí puede tomar sus propias medidas. ¿Qué pasa? Que la política fiscal también ha sido dictada desde Bruselas, una política de continuo ajuste. Y esto ya lo hemos comentado alguna vez con ustedes desde aquí. ¿A qué viene este ajuste continuo cuando la economía no está respondiendo? Recortar el gasto y subir los impuestos es algo que es contradictorio a una situación económica de estancamiento, pero totalmente contradictorio. Si tenemos menores cifras de consumo, menores cifras de crecimiento, ¿de dónde sacamos una recaudación fiscal? ¿Por qué subimos los impuestos? Claro. No tiene ninguna lógica, ¿no? Pero es lo que se ha hecho. Sí. Y yo creo que en parte refleja la paradoja que tiene Europa en estos momentos. Claro, parece que Draghi estuviera más que en una política de crecimiento, una política de defensa, de que no quede una crisis, y para eso como que se está tratando de guardar las balas. Yo creo que la situación que está haciendo ahora mismo Draghi es que evidentemente llevamos arrastrando ya pues como 4 años en los que hemos visto que no hemos salido hacia adelante con ajustes de déficit. Estados Unidos empezó a hacer esto hace tiempo, Europa empezó a hacer ajustes de déficit. Con ajustes de déficit seguimos teniendo cifras de paro que son insostenibles en la zona periférica de Europa. Con ajustes de déficit presentamos un crecimiento que se está quedando atrás con respecto a todas las economías occidentales. Japón, las cifras de crecimiento de Reino Unido, las cifras de crecimiento de Estados Unidos no tienen nada que ver con las de Europa. Eso tiene que tener responsables y eso obviamente tiene que invitar a una reflexión por parte de Europa. La reflexión que están haciendo ahora es, vale,
la política de ajuste que hicimos no ha funcionado, nos equivocamos tratando de arreglar el problema por la vía fiscal, habrá que tomar otro tipo de medidas. ¿Cuáles son? En mi opinión, están tratando de seguir el modelo americano a la europea. Es decir, dicen, bueno, a estos les ha funcionado, vamos a inyectar liquidez en la economía, pero sin dar cifras, simplemente dando un mensaje más político que económico. Es decir, hablan de apoyo a la economía europea, hablan de apoyo a los bonos de los estados, hablan de adquisición de activos. Los ABS, ¿qué son? Son activos que los bancos en Europa no han podido colocar porque no hay demanda. Tienen paquetes enteros de stock de viviendas que no consiguen vender en el mercado. Yo vivo en Londres, pero tengo amigos en España y sé que nadie se compra casas en España ahora mismo, que no se concede crédito desde los bancos prácticamente. Te piden, ya al final les va a faltar pedirte un análisis de sangre y una radiografía para darte un crédito, ¿no? Y eso está ocurriendo en España. Entonces, con ese tipo de contexto no van a conseguir reactivar el crédito, y el mensaje que están haciendo es, bueno, si los bancos no consiguen no dan crédito porque están temerosos de no tener liquidez mañana, es decir, mañana me refiero en un futuro. ¿Por qué? Porque no consiguen colocar nada de lo que tienen, se han quedado con multitud de desahucios, han adquirido muchísimas casas y no quieren sacarlas al mercado porque saben que eso provocaría un desplome del precio, y un desplome del precio, teniendo en cuenta que tienen muchas de ellas en stock, haría que sus activos se infravaloren, caigan en la valoración bancaria, y entonces, claro, tendrán menos liquidez para hacer frente a pagos y demás. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues entonces el Banco Central Europeo dice, bueno, no pasa nada, darme esos activos que no conseguís vender, que ya os doy crédito yo por ellos. Ese es el programa de ABS. Entonces, eso todavía ni siquiera entró en vigor. Ha dicho las últimas declaraciones, no de hoy, sino de la anterior que hizo, dijo que había que dejar el presidente del Banco de Luxemburgo, del Banco Central de Luxemburgo, que es miembro del Consejo, lo que dijo fue que había que dejar actuar a las medidas que se tomaron ya en octubre, y que son en parte el programa de ABS que tendría que entrar en vigor ya. Ese programa de ABS esperemos que dé crédito a los bancos y que se traduzca en que finalmente consigamos hacer que el crédito circule en la calle, en los negocios y en las familias, en los agentes económicos, que son los que tienen que reactivar la situación antes o después a nivel microeconómico. Muy bien, ¿no? Gonzalo. Que se compre casa, que se abra negocios. Gonzalo, tenemos mucho tema por delante, se nos acabó el tiempo, vamos a seguir monitoreando la situación europea. Gracias por este despacho desde Londres, te mandamos un gran saludo acá desde Chile y que tenga un excelente fin de semana ahí en algún pub por ahí en Londres. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Listo, igualmente, un abrazo. Gracias a Dios. Hasta luego.